En esta oportunidad, que Dios les bendiga. Es un gusto, es un privilegio el poder compartir la palabra del Señor con el cuerpo de Cristo a través de estos canales, a través de estos medios de comunicación. Y quiero compartir en esta oportunidad uno de los mitos muy grandes que tenemos acerca de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo habló. Y quiero que me acompañen en esta oportunidad ahí en el Evangelio, porque la Escritura nos dice acerca de, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que han habido muchos mitos y muchas creencias erróneas acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un evento tan importante en el cual Dios desea darnos detalles acerca de cómo será ese evento glorioso. Y la Escritura dice en Mateo capítulo 24 y versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, pero el día y la hora nadie sabe. Y decimos, nadie sabe y nadie lo sabrá. Pero no seguimos leyendo. No seguimos leyendo lo que el Señor Jesús dice en esta Escritura. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, el Padre sí sabe el día y la hora de aquel encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle que en la primera venida, cuando Jesús vino en su primera venida, uno de los grandes pecados que cometió el pueblo de Dios en su primera venida es que dice, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación, hablando de su primera venida. Quiere decir que ellos tenían la oportunidad de conocer el tiempo en el cual ellos estaban viviendo. Creo que en su segunda venida, Dios también nos va a dar a nosotros la oportunidad de saber el tiempo de su visitación. Por eso decía, hay que seguir leyendo, porque el Padre sí sabe el día y la hora. Ahora, quiero que veamos una cita importante que vamos nosotros a ver ahí en Génesis. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 18, versículo 17 y versículo 21. La Biblia dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Voy a encubrirle a Abraham lo que yo voy a hacer? La naturaleza de Dios para con sus hijos es no encubrirnos nada de lo que Él va a hacer. Así como no le encubrió a Abraham lo que Él iba a hacer con relación a Sodoma y Gomorra. Y déjeme decirle que Sodoma y Gomorra son eventos que, aunque sucedieron al principio, son una revelación de lo que va a suceder en el tiempo del fin. Y un acto maravilloso en este contexto es que Dios no va a encubrir a los hijos de Abraham. Recordemos que nosotros tenemos la fe de Abraham. Y la Escritura sigue diciendo, ¿por qué Dios no le va a encubrir nada a Abraham? Y note, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra, porque yo le he conocido, y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino. Fíjense una característica del por qué Dios está diciendo que no le va a encubrir nada a Abraham,
es que Abraham era un hombre de fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y tanto usted como yo somos hijos de fe. Tenemos fe porque constantemente estamos escuchando a Dios. Porque usted y yo estamos guardando el camino. El camino es Cristo. Y lo estamos guardando. Y sigue diciendo la Escritura, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumentó más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora. Ahí Dios le estaba revelando a Abraham lo que él iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Eso hizo que en Abraham se encendiera un clamor en su vida y en su corazón. Y esta es la razón del por qué Dios no quiere encubrirnos sus secretos. Porque a través de la revelación de su secreto, de su segunda venida, se encenderá en nosotros un clamor para que otros también participen en ese encuentro en su segunda venida. Dios lo revelará. Y esto lo hace más claro el libro de Amós. Quiero que por favor veamos en el libro de Amós, capítulo 3 y versículo 6 y versículo 7. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no ha hecho? Porque no hará nada. Noten este pasaje, no hará nada. Porque no hará Jehová nada sin que lo revele, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios, dice Amós, no hará nada sin que se lo revele a sus profetas. Y esto es una bendición, porque el Señor no va a hacer nada. Y esto está hablando en el contexto de su segunda venida. Así como lo reveló en su primera venida, que Él se lo reveló a sus santos profetas. Por eso es que los apóstoles entendían que el Mesías había venido ya en su primera venida. ¿Por qué? Porque Él no hace nada sin que antes se los revele a sus santos profetas. A sus profetas, a los profetas de Dios. No a los profetas que se autoproclaman profeta. Ellos no. A los profetas de Dios. A ellos les hará dar a conocer sus secretos. Y un secreto maravilloso que el Padre tiene es su segunda venida. Porque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, pero sí mi Padre que está en los cielos. Y su Padre que está en los cielos, el Padre que escucha en lo secreto a sus profetas, Él lo revelará a sus santos profetas. Y esto es maravilloso, porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes se lo revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y esto es maravilloso. Y esta es una bendición que está hoy para nuestras vidas. Pero lamentablemente tenemos un mito. Y decimos el día y la hora, nadie lo sabe. Nadie lo sabrá. Y el Padre está esperando que nosotros lleguemos a su presencia y que le pidamos al Señor que nos revele ese secreto, con el deseo de correr más hacia Él, pero también que se encienda en nosotros un clamor por aquellos que nosotros deseamos que tengan un encuentro con Cristo en su segunda venida.
El mito sigue diciendo ahí, y quiero que me acompañen en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y dice Pablo, pero acerca de los tiempos y de las estaciones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo dice, no tenéis necesidad de que yo os escriba. ¿Por qué Pablo no tenía necesidad de escribir acerca de los tiempos? Porque él sabe que Dios revela los tiempos a sus santos, a sus hijos, a los que están cerca de él. Por eso los salmos dicen, la comunión íntima es con los que le temen y a ellos da a conocer su pacto. A ellos da a conocer su secreto. Lo que nos hace falta es más intimidad con Dios, más relación con Dios. Dios le revela sus secretos a sus amigos. El Espíritu, que es el que escudriña lo más profundo del Padre, es el que nos va a traer a nosotros la revelación de los tiempos gloriosos de su segunda venida. Y nos darán detalles de cómo será ese encuentro maravilloso y el día y la hora en que el Señor quiere manifestarse. Y sigue diciendo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Ya vieron? El Señor va a venir como ladrón en la noche y nadie sabe, porque Él viene como un ladrón y nadie se va a dar cuenta, porque Él viene como un ladrón en la noche. Pero no seguimos leyendo. Y dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hablando una señal del pueblo de Israel, que está rodeada de ejércitos, como dice Lucas. Cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis que su destrucción está cerca. Y cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos. O sea que nosotros vamos a ver esas cosas. Porque lo dice, y cuando estas cosas empiecen a suceder, la destrucción de Jerusalén. Pero ahí es donde dice, no, cuando dice la iglesia tradicional, no, cuando la destrucción de Israel, de Jerusalén venga, ya la iglesia ya no va a estar. Pero el propio Jesús dice, y cuando vieres a Jerusalén, cuando lo vieres rodeada de ejércitos, sabéis que su destrucción está cerca. Y cuando estas cosas empiecen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Es lo que dice aquí Pablo en Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, la destrucción repentina va a llegar. Mas vosotros, hermanos, le habla a la iglesia, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, Dios no viene para nosotros como un ladrón. Él no viene como un ladrón. Su venida no nos va a sorprender. Es que es evidente lo que dice la Escritura. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. O sea, muchos cristianos están diciendo, como el día y la hora nadie lo sabe, ese día nos va a sorprender a todos. No es bíblico, es antibíblico, porque Dios a sus santos profetas y a los que tienen intimidad con Él y los que son del día, Él les va a revelar el día y la hora de su segunda visitación. Y sigue leyendo la Biblia, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque nosotros somos del día, espiritualmente hablando. Por eso dice, porque acerca de los tiempos no tenéis necesidad, dice Pablo. Porque nosotros somos del día, tenemos la luz, tenemos el entendimiento de Dios. Somos
llamados a tener intimidad con aquel que nos puede revelar los secretos del Padre. Porque a sus santos profetas Dios no hará nada sin que antes les revele a ellos las cosas que han de venir. Así que Dios nos ayude y que empecemos a quitar todos esos mitos, porque Dios tiene algo glorioso, cosas que ojo no vio, ni oído han pasado, y que ni han llegado a oído humano. Son las que Dios tiene preparados para nosotros. ¿Y qué cosa más gloriosa será su segunda venida? Es lo más glorioso. Eso será lo que ojo no vio. Y a mí me gustaría saber y conocer los tiempos de su segunda venida, para que no se diga como se dijo de Israel en la primera venida: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Para muchos sí fue algo que los sorprendió en su primera venida, porque eran de la noche. Por eso Nicodemo, dice la Biblia, un maestro, dice que llegó de noche a Jesús, porque él, con todo su conocimiento, con toda su religiosidad y con todo su liderazgo y con todo su nombramiento, un maestro de Israel, él era de la noche. Por eso llegó de noche. Y muchos, lamentablemente, con todo títulos ministeriales, con mucha religiosidad, con muchos años en el ministerio, todavía son de la noche y se van a sorprender cuando ese día venga. ¿Por qué se van a quedar sorprendidos? Para ellos sí va a venir como ladrón en la noche, por su religiosidad y por el oscurantismo ministerial y bíblico que están viviendo. Que Dios nos ayude y nos abra el entendimiento acerca de estas cosas maravillosas que están a las puertas de suceder. Que Dios les bendiga y que el Señor siga hablando a sus vidas y a sus corazones.